Además de abogado, soy periodista también en Guatemala, especialmente de radio. He hecho radio en el pasado y soy columnista en Prensa Libre, uno de los principales diarios del país, lo cual me permitió vincular las dos experiencias, la legal, digamos, en materia de derechos humanos y la de periodismo y de comunicador social. Este viaje a Argentina es una mezcla de cosas. He venido a Córdoba a la reunión del Internet, de la gobernanza del Internet, del IGF, y de América Latina. También hago una presentación en la Universidad de Buenos Aires el jueves sobre mi último informe, y hoy acá con ustedes en la Universidad de Córdoba, que fue sobre vigilancia del Estado, derecho a la privacidad y seguridad nacional. Pero quería ponerlo en contexto, y además me gustaría mencionar cuál va a ser mi próximo informe, que ya está terminado en la parte escrita, pero ya lo estoy anunciando porque ese en particular quisiera volver a Argentina. Tiene mucha relevancia con la historia de Argentina y de toda nuestra América Latina, de Guatemala, mi propio país, que es sobre el vínculo del derecho a la verdad de las víctimas con el derecho de acceso a la información pública, que es parte de la libertad de expresión, y cómo combinar ambos en un solo gran derecho a la verdad de toda persona en todo momento. Después lo menciono. Yo empecé diciendo en Ginebra, viniendo de América Latina, y esto me sirvió mucho. Debo decir que la gente en Ginebra no me conocía, pero sí querían un latinoamericano, creo yo, en términos generales, por el conflicto del mundo, que había el conflicto interreligioso, que se volvía el nuevo enfrentamiento este-oeste. Entonces América Latina de alguna forma se salía de ese contexto, lo cual es bueno y me ha permitido tener una visión más fresca del debate que allá había. Pero además agregarle algunas cosas. Yo les decía que libertad de expresión, primero, es un derecho individual que todos ejercemos en cuanto al tener acceso a información, a construir el derecho de opinión y a manifestarnos y expresarnos públicamente. Es un derecho colectivo, porque podemos asociarnos para expresar opiniones, o crear movimientos, o expresarnos como grupo social en ciertos momentos, pero también en cuanto al acceso, podemos como organizaciones de derechos humanos o de cualquier tipo pedir acceso a la información pública como medios sociales de comunicación, pero especialmente es el derecho de la sociedad de estar bien informada, para construir la opinión pública. Y esto me ha llevado a bastantes problemas, porque es digamos, el derecho social a estar bien informados, implica la protección de la prensa, de la libertad de prensa, el periodismo investigativo, de la protección de las fuentes, etcétera, pero también implica aplicar los principios históricos de diversidad y pluralismo. Es una de las razones. Cuando salió la ley de medios audiovisuales de Argentina, yo la apoyé. No comento de lo que está pasando en el tribunal, y de una vez les aclaro, precisamente porque está ante los tribunales, no quiero tener ninguna injerencia en lo que está ante la justicia, y además creo que Argentina ha llegado a un nivel de tensión bastante grande e innecesario, pero la ley la felicité en su momento y mantengo esa posición. A mí me parece que la ley es importante porque democratizó el uso de un bien público, que son las frecuencias electromagnéticas, y el hecho de poderlas dividir en comerciales, comunitarias y públicas es para mí muy importante, manteniendo ese principio que estableció UNESCO hace mucho tiempo de diversidad y pluralismo, que es diversidad de medios y pluralismo de ideas. Es así como es la sociedad construye con total libertad su pensamiento propio y sus opiniones propias. Esto es importantísimo porque, digamos, los grandes conglomerados o los monopolios sí son de alguna forma una forma de violentar ese derecho a la libertad de opinión y de pensamiento. Por cierto que la libertad de expresión tiene limitaciones, la libertad de opinión no. Nadie puede intervenir con nuestras opiniones o nuestro pensamiento. Y por último le agregué una tercera categoría, y esto también los asustó en Ginebra, pero seguía un poco la tradición de algunos pueblos en América Latina, especialmente con gran porcentaje de población indígena, pero incluso la tradición de la Comisión Africana, porque ellos hablan de la Comisión Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Yo decía, la libertad de expresión es también un derecho de pueblo, de los pueblos. ¿Por qué derecho de los pueblos? Me preguntaban, porque poder manifestar su identidad es un derecho fundamental de todo pueblo, lo que lo identifica, su idioma, su cultura, su
sus tradiciones y sus valores. Y la expresión física externa de ese idioma, cultura, tradiciones y valores es un derecho que como pueblo tienen de expresar esa identidad y de reproducirla. Y eso también tenía que ver con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que si mal no recuerdo en el artículo 16 plantea que todos los pueblos tienen derecho a participar de expresiones físicas, a tener acceso a medios de comunicación social o a tener medios propios, dice, de comunicación. Y esto es trascendental en la consecución de las frecuencias comunitarias, por ejemplo, la comunicación comunitaria. Incluso en mi visita oficial a Honduras yo ya hablaba de una cuarta categoría que decía ahí tienen que haber medios de comunicación audiovisual de origen étnico-cultural para grupos indígenas, para pueblos específicos o grupos raciales. En Honduras tienen incluso un ministerio, por ejemplo, un ministro de población afrodescendiente, la costa atlántica es población afrodescendiente. Entonces me pareció importante que la población afrodescendiente que tiene idiomas propios, que hablan el garífuna, el misquito en otras partes de la costa atlántica, tienen derecho a expresar su identidad, su cultura y a tener medios propios como comunidades étnicas en sí mismos, no solo como radios comunitarias o frecuencias comunitarias. Esto para mí era muy importante en la definición de todo lo que es la libertad de expresión. En el 2011, aquí sí pasamos a por qué estoy aquí en la reunión del Internet, yo dije, bueno, voy a hacer algo sobre Internet. Y al principio, pues todo el mundo quedó un poco sorprendido. Yo empecé a ir a varias de las reuniones del foro de gobernanza del Internet a nivel mundial y descubrí que había alguna discusión de derechos humanos, pero poca. Entonces dije yo, mi función no es agregarle al debate del Internet, no soy un experto en Internet, no pretendo serlo, ni mucho menos, sino yo dije, mi función puede ser trasladar la visión de los derechos humanos y el ejercicio de derechos a ese debate técnico. Entonces empecé a ir a las reuniones, tanto mundiales como algunas regionales, para hacer eso. Hice mi primer informe en junio al Consejo de Derechos Humanos, en junio del 2011, sobre Internet y libertad de expresión, planteando que, por supuesto, la libertad de expresión va muchísimo más allá que el Internet, pero que la libertad de expresión también tiene relevancia muy directa con los medios de comunicación que utilicemos. Por eso es que tanto la Declaración como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos decía la libertad de diseminar y difundir ideas o información u opiniones, decía a través de la palabra oral, la palabra escrita, medios audiovisuales, el arte o cualquier otro medio a su disposición o decisión. Entonces me parece a mí que incluso desde la Declaración Universal, en 1948, ¿quién iba a pensar en el Internet en ese momento? Y sin embargo ya habían predicho la posibilidad de utilizar técnicas alternativas, tecnologías de comunicación. Y yo decía en mi informe que el Internet era la gran oportunidad del mundo, pero también era el gran temor de los estados. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación son unilineales, los de comunicación social. Había un comunicador o comunicadora que enviaba un mensaje a otra persona o a un grupo de personas. Fuera esto por escrito, fuera esto por radio, fuera por televisión. Pero con el Internet, ¿qué pasó? Que el Internet introdujo una característica nueva y es que es un elemento interactivo. Yo mando una comunicación, la persona que me oye puede responder de inmediato en tiempo real, pero además puede compartirlo inmediatamente con otras personas. Estas otras personas pueden compartirlo y comentarlo entre sí o responder al comunicador inicial o generar otras comunicaciones. Entonces el poder de comunicación que el Internet tenía se multiplicó geométricamente. Esto era muy valioso. Pero también, mal usado, también tiene peligros, y también lo hacía yo ver. Tuvo elementos políticos que a mí me parecen importantes, que demuestran un valor que yo considero positivo, los movimientos de Túnez y de Egipto. Por cierto que en Túnez había habido una reunión del WISIS, digamos, organizada por la UIT, unos meses antes, cuando se dio todo el levantamiento de Túnez. Una dictadura de 36 años que colapsa. Y ayer lo decíamos en el evento acá del foro de Internet, de gobernanza del Internet, cómo el Internet, lo dijo alguna de las preguntas del público, generó mecanismos de participación
cívica, ciudadana, que antes no se tenían, aun cuando la población empieza a ver el deterioro de partidos políticos o limitada su acceso a la participación en partidos políticos. En Túnez, con Ben Ali, 36 años de dictador, no habían partidos de oposición. En Egipto, con Mubarak, 30 años, tampoco habían partidos políticos de oposición. Y sin embargo, la población logra expresarse y hacer colapsar a un régimen. Eso es el ejercicio del poder a través de la comunicación. La comunicación siempre fue poderosa, pero hoy, ciertamente, muchísimo más. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros son que puede ser utilizado también para la promoción del crimen organizado, del discurso del odio y la violencia, la xenofobia, el racismo, que puede ser utilizado para la hostilidad o el bullying, digamos, entre adolescentes. Son muchos los casos en el mundo que yo desgraciadamente me he enterado, de jovencitas especialmente, pero también jóvenes hombres que se han suicidado por la presión y el acoso de sus mismos compañeras y compañeros a través del internet. Entonces, también lo hago ver, porque sería una irresponsabilidad solo verle. Yo creo que en balanza, por supuesto, tiene mucho más de positivo que de negativo, pero mal haría uno en perder de vista los serios problemas que si no hay una conducción se puede tener. Parte de la obligación de los estados, creo yo, y lo marco siempre en mi informe del internet, era generar mecanismos de prevención. Muchos de estos malos usos se pueden prevenir. Lo mismo decían de la televisión. Yo estuve leyendo una serie de artículos cuando salió la televisión y empezaron a venderse los aparatos de televisión, que la primera reacción de mucha gente es decir, no hay que tener televisión porque es abrir una ventana de nuestra casa al mundo y es la invasión de las enfermedades y las suciedades y los vicios del mundo a nuestros hogares. Pues no fue así. Ciertamente siempre las llamadas de susto y de angustia no se dan. Al contrario, la televisión paró siendo un elemento de entretenimiento, pero también un elemento educativo. Pero claro, con problemas cuando los padres no regulaban el horario en que los hijos, hijas veían televisión, o no regulaban la cantidad de horas que pasaban sentados frente al aparato de televisión, o en algunas casas en que no se regularon nunca si iba a haber una televisión o dos para uso familiar, o si cada quien iba a tener una televisión en su cuarto y viendo algo distinto. Es decir, eso ya era una decisión personal, pero el manejo de estos elementos de comunicación debe ser parte del sistema educativo, del sistema escolar, desde la temprana. Uno de mis próximos informes, por cierto, el año entrante, va a ser sobre niñez y libertad de expresión, porque uno aprende a pensar, a razonar y a opinar desde las primeras edades en que uno empieza a hablar y a balbucear y a hablar. Y esto es muy importante, porque ahí todos jugamos un papel. Por supuesto, la familia es predeterminante, pero también el Estado. ¿Qué es lo que el sistema escolar hace? ¿Qué alimenta? ¿Qué confianza genera en los seres humanos para poder pensar con libertad y expresarse libremente y responsablemente? Entonces, este fue mi primer informe. Hago ver algunos elementos legales, como por ejemplo, me parece que no debe haber lo que en inglés llaman intermediary liability, digamos, responsabilidad legal del intermediario. Esto tenía que... He tenido la suerte extraña de cada vez que salió un informe mío, hay inmediatamente un escándalo. Cuando salió mi informe salió después el escándalo de Wikileaks. Entonces, por supuesto, se volvió... Entonces, Catalina Botero, la relatora de la OEA, una gran amiga y una excelente académica, nos pronunciamos juntos diciendo que uno podrá discutir lo que quiera de la filtración de esta información. Y de hecho, ahora está siendo discutido con Bradley Manning. También les puedo dar mi opinión sobre eso. Pero lo que es indiscutible es que el trasladar la información, quien acarrea la información, no debe ser responsable penalmente, a menos que, por irresponsabilidad, pongan a personas en riesgo inminente. Eso sí. Porque si un elemento de información traslada nombres de gente que puede sufrir actos de violencia en algunos países, eso sí lleva una responsabilidad. Pero si no, no. Por muy embarazoso que sea diplomáticamente el escándalo, es eso, es un escándalo diplomático. Esto sucedió, de hecho, Wikileaks nosotros defendíamos porque se tomó la molestia a Assange de enviar la información a 5 periódicos, ya no me acuerdo cuáles eran, pero estaba el Guardian, estaba el New York Times y habían otros, para que ellos filtraran la información para asegurarse de que no se pusiera en riesgo a ninguno. Y efectivamente así fue. O sea, la información revelada era absolutamente escandalosa, pero no, pues era información de diplomáticos y cables y todo más, pero no ponía en riesgo a nadie ni la seguridad nacional de ningún país, como se vio posteriormente.
Estos eran algunos elementos. Otro elemento de mi informe era el anonimato, que es uno de los más controversiales. A mí mismo me cuesta, porque cuando uno piensa en el anonimato absoluto, uno piensa que, claro, cuando se es anónimo se puede decir cualquier grosería y cualquier barbaridad, pero además se puede conspirar contra el Estado, se puede incitar a delinquir o se puede usar por las bandas de narcotraficantes. América Latina no tiene el problema mundial de terrorismo, pues sí tenemos el problema del crimen organizado, tanto por narcotráfico como por trata de personas, tráfico de menores y prostitución de niñas, niños y adolescentes, y forzada, digamos, de esclavitud forzada, sexual. Y estos son bandas organizadas. Entonces, ¿hasta dónde, pues digamos, el anonimato permite eso? Pero yendo a las discusiones del foro de gobernanza, la gran conclusión es, como todo en Internet, hay un gran riesgo en el anonimato, pero el beneficio sobrepasa al riesgo, en el sentido de que poder tener el anonimato es poder expresarse con entera libertad el pensamiento que se tiene, y especialmente en países autoritarios, de dictadura militar, es la posibilidad de denunciar violaciones, de tener defensoras y defensores de derechos humanos. Esto se volvió un elemento muy importante. Yo de todos modos creo que el anonimato es algo que va a desaparecer por razones tecnológicas, porque van a poder ubicar a cualquiera en cualquier parte del mundo, pero mientras se pueda proteger, fue otro de los elementos que se protegían en el informe. Esto fue el informe del 2011. Después, en la Asamblea General de ese mismo año, pasé a otro tema que para mí iba de la mano, que es el tema de acceso. Si el Internet es tan importante para la educación, porque es la forma de buscar, investigar temas, de buscar información, de acceder a bibliotecas sin tener los libros en la casa. Yo me acuerdo cuando uno iba a la escuela y uno investigaba, tenía que leerse una gran biblioteca, o ir a la librería o a la biblioteca de la escuela o después de la universidad, documentarse. Hoy uno lo puede hacer en Internet y tiene acceso a libros del mundo, a bibliotecas del mundo ahí. Entonces, claro que es un gran elemento educativo, investigativo, de información de todo tipo, geográfica, climática, científica. Pero solo tiene sentido, yo decía, y al mismo tiempo un gran elemento de expresión y para escribir y divulgar y comunicarse. Pero solo tiene sentido, decía yo, si todo el mundo llega a tener acceso. Porque si hablamos de la universalidad de los derechos, de que todos los derechos son universales, que en México hay una organización que me gusta que se llama Todos los Derechos para Todos, o sea, si todas las personas pueden gozar de todos los derechos humanos, entonces el Internet, siendo el elemento más importante de libertad de expresión, debería ser accesible a todos. Esto implica especialmente en el costo. Entonces yo ponía ahí que el acceso debía darse en cuanto a contenido, sin censura, que era una forma de acceso, y en cuanto a infraestructura, conectividad, software, hardware y equipos para la utilización del Internet. En Ginebra los colegas de la oficina del Alto Comisionado se preocuparon, me dijeron: te van a caer los países encima, te estás metiendo en temas económicos. Hablaba de subsidiar el Internet. Yo dije, es como en muchos países del mundo, la telefonía rural es subsidiada para que pueda cubrir ciertas áreas, la luz eléctrica para los sectores más pobres de la población es subsidiada, el transporte urbano no es rentable en ninguna parte del mundo. Yo hice investigación sobre esto y descubrí el transporte urbano solo puede existir si lo subsidia el Estado, si no, no puede existir. Entonces dije, pues igual, la comunicación libre, el flujo de información, de conocimiento, de estudio, de ciencia, de arte, de cultura, debe ser subsidiada por el Estado. Y todo el mundo esperó que los estados iban a brincar, ni uno solo. No sé si los agarré de sorpresa tal vez, pero ninguno protestó. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos guardaron silencio, pero los comentarios que hubo, en general uno va midiendo, digamos, los informes. Me han pegado duro por otros temas. El tema, irónicamente, cuando empecé, el tema religioso que les decía, porque querían que yo incluyera difamación de religiones. Yo les dije que eso no existía, que era un invento. Igual que no existe la blasfemia como delito, que son prácticas sociales indebidas, que yo creo en el respeto profundo, pero no creo en convertir en delito temas que sí son parte de libertad de expresión. Entonces eso sí me llevó duras críticas de algunos estados,
Pero no, en este no, en el de Internet todo el mundo estuvo totalmente de acuerdo. Y todo el mundo dijo, pues sí, el Estado debe. E incluso fui más lejos, les dije, debe ser parte de las metas del milenio, de la meta 8 es la transferencia de tecnologías, y que se debe dar del mundo desarrollado al mundo en vías de desarrollo. Eso hay que aplicarlo a los países, le dije, los centros urbanos de desarrollo tecnológico, trasladarlo a las zonas rurales. Y esto puse como ejemplo dos países interesantemente, China y la India. Pues le decía, China, en ese tiempo, ahora de ser mucho más, pero en ese tiempo, en el 2011, cuando escribí mi informe, tenía algo así como 375 millones de personas interconectadas. Y creciendo, porque los chinos descubrieron la importancia de que toda la población estuviera conectada. Entonces empezaron a hacer redes y redes y redes de conexión de Internet. Y sigue creciendo. Pero, ¿cuál es el problema? Que estaban dando el acceso físico, preocupados, pero limitando el acceso al contenido. El contenido no es absolutamente libre, y de hecho a los blogueros que critican al Estado, digamos el caso más sintomático del de Liu Xiaobo, el que ganó el Premio Nobel de la Paz hace unos años, que paró preso por decir que quería un país democrático multipartidario. Eso fue su comentario, y paró en la cárcel. Entonces, que ese era un problema grave en un país que estaba dando el acceso físico pero quitando el contenido. La India era al revés. La India, que es una superpotencia en investigación y en tecnología, tiene las últimas tecnologías, tiene grandes centros, ciudades enteras dedicadas a la investigación, el desarrollo tecnológico, y en ese tiempo bastante libertad en el uso del Internet. Sin embargo, tenía solo 7% de la población interconectada. Un país de 1.300 millones de habitantes. Esto me parecía a mí totalmente inaceptable. Hoy ha subido, por supuesto, ha crecido. Hoy estarán por el 10 u 11%, pero aún así, el 10, 11 o 12% de la población para un país tan poderoso como la India y tan grande como la India es relativamente poco. Entonces, claro, cuando hablé de conectividad y de acceso, en Nueva York, digamos, al principio la gente se reía un poco. Lo hice en Ginebra, en Europa. Finlandia tiene el 99% de conectividad. Suecia, me decían, tiene el 95%, y el 5% que le falta es porque es parte del polo ártico y la población es nómada. Es decir, por supuesto, y en Estados Unidos hay grandes sectores de la población que no están conectados, pero quien realmente lo quiere hacer va al pueblo más cercano y se mete a un café.net. Pero eso no es la realidad en África, en Asia, en la India o en nuestra América Latina. Entonces, yo insistía, de nuevo, pues que el Internet podía llegar a ser, si lo permitimos, un privilegio de élites tecnológicas y élites económicas. Entonces, que parte del esfuerzo era también democratizar el manejo del Internet y hacerlo accesible en infraestructura y en contenido a todos. Estoy investigando una serie de buenas prácticas. Tuvimos un fondo para investigar y darle seguimiento. Yo mencioné siempre el Plan Ceibal de Uruguay, que me parece lo más trabajado en acceso tanto al Internet como a la alfabetización electrónica, digamos, de niñas y de niños. Hasta que amigos aquí en Argentina me dijeron, está bien Uruguay, pero bueno, aquí tenemos a Maradona, a Messi, al Papa. Venía de Argentina, me dijeron, aquí tenemos el plan Argentina conectada y conectando igualdad. Entonces ahora estoy investigando, ya ofrecí, estoy investigando los dos planes para poderlos mencionar también en algunos de los informes. Estoy tratando de buscar las buenas prácticas alrededor del mundo sobre conectividad para ver qué se está haciendo de buenas prácticas en el mundo. Por parte, los relatores se nos conoce por criticar a los estados, pero yo quiero además presentar buenas prácticas, presentar buenas ideas y decir, miren, hay soluciones. En África, por ejemplo, me fui a encontrar en las consultas que hice que la estaban resolviendo la conectividad con telefonía celular, en lugares donde no había ni siquiera fibra óptica y no había servidores ni con satélite ni con nada, pero con telefonía celular todo el mundo podía tener acceso y habían específicamente algunas iniciativas. Pero bueno, este es el tipo de esfuerzo. Y después pasé a dos informes, y ya me largué porque me emociono con estos temas, pero el informe del año pasado en la Asamblea General fue sobre el discurso del odio, otro de los peligros. Este lo hice por razones
dolor que provocó los acontecimientos de Oslo, de este joven loco que asesinó a 73 niños y niñas en este campamento que tenían en una isla, pero todo por razones de protesta contra las políticas de migración. Entonces dije, si los migrantes a él le parecen una amenaza tan grande, que él es capaz de matar a 73 niños de su propio país, es porque alguien calentó su cabeza, incitó su odio, su xenofobia, y debe darse esto. Entonces hice sobre el artículo ya no 19, sino sobre el artículo 20, que es básicamente dos palabritas nada más. En el discurso del odio, yo creo que el discurso del odio existe, que tal y como dice el artículo 20 es obligación del Estado prohibirlo, no dice que debe criminalizarlo ni penalizarlo. Hay algunos que son delitos, y creo yo, por ejemplo, el protocolo facultativo de Convención de Derechos del Niño sí habla de criminalizar, por ejemplo, la pornografía infantil, que va junto con la trata y el tráfico de niñas y niños y la explotación sexual de la niñez, por supuesto. Eso es crimen organizado y debe penalizarse. Más que censurarse, porque debe censurarse, pues, pero realmente ahí la responsabilidad del Estado es investigarlo como crimen organizado. Y lo mismo pasa con la incitación al terrorismo, al narcotráfico, al crimen organizado de cualquier naturaleza, o al odio racial simplemente, ¿no? Pero lo que sí hago yo ahí también decir, los noruegos estuvieron totalmente de acuerdo, la primera presentación la hice con apoyo de los noruegos y la primera presentación la hice en Oslo, pero hay que tener cuidado porque las excepciones en general a la libertad de expresión, incluyendo el discurso del odio, deben ser excepcionales. Entonces traté de elevar la barra lo más posible para decir, discurso del odio es si hay malicia anticipada, dolo diríamos, si hay malicia, si hay intencionalidad de dañar. Segundo, si hay un daño específico que se puede llegar a ocasionar. Tercero, si hay inminencia de ese daño y por consiguiente hay una necesidad, que siempre sí, de proteger a las personas. Si hay un ambiente propicio para que este daño se realice y pueda ser pronto y no prolongado en el tiempo. Estas eran como una serie de características para demostrar que realmente no cualquier expresión ofensiva es necesariamente discurso del odio. Tenía que ser una expresión que condujera a la acción con intencionalidad de dañar y de violar derechos humanos, normalmente actos de violencia, pero también podía conducir a otro daño como sería la discriminación o el acoso o malos tratos, digamos. Eso fue mi informe, delicado el tema, pero también bien recibido. Y por último, mi informe de junio de este año, lo acabo de presentar el 3 de junio pasado, y de nuevo las coincidencias, ¿verdad? Yo lo hice, ¿cuál fue la reacción de los estados? Hoy me lo preguntaban aquí en el programa de la universidad. Yo les decía que como el internet, hay toda una discusión sobre la gobernanza mundial, sobre qué tipo de regulación puede tener, y está claro que el internet es algo que no va a poder ser regulado como las telecomunicaciones en general, digamos. No es nada más, porque además no es únicamente la utilización de frecuencias electromagnéticas, que es un bien público. Aquí puede haber fibra óptica, al igual que señal de satélite, puede haber telefonía celular, puede haber mil cosas. Es mucho más complejo. Y lo segundo es que la velocidad con la que se desarrolla de la tecnología va más rápido que las regulaciones que se puedan crear. Entonces, una de las cosas que sí está claro en el internet, por lo cual se creó el IGF, digamos el foro de gobernanza del internet, es que la única forma de entender al internet es tener a todos los sectores interesados. Tener a los estados, sí, a quienes producen la tecnología, a quienes proveen de los servicios, y los proveedores de servicios y los carriers de la señal, a la sociedad civil en general, que ve derechos humanos y derechos de las personas y de los consumidores y derechos humanos de todo tipo, y a los usuarios, a las asociaciones de usuarios. O sea, si uno integra todo este espectro social, entonces se puede tener un diálogo constructivo de lo que debe ser con el internet. Pero ningún sector solo y aislado puede por sí mismo encontrar la solución. Ni siquiera los grandes transnacionales productoras que diseñan la tecnología o las que la fabrican y la producen, porque entran en conflicto o con gobiernos o con sociedad civil por temas de derechos humanos. Entonces tiene que ser un diálogo común en que todo el mundo participe. Entonces la respuesta de algunos estados, en lugar de regular, ha sido
la de vigilar, decía yo pongo en mi informe. Entonces aquí la tentación de que bajo el argumento de seguridad nacional se aplican elementos de vigilancia. Y esto es muy peligroso. Yo creo, y si con esto termino, ya me alargué, pero yo sí creo que hay primero una obligación del Estado de proteger la seguridad de todas las personas en su territorio. O sea, la seguridad nacional, bien entendida en forma democrática, es una obligación de Estado. Segundo, yo creo que hay riesgos reales. La bomba, por ejemplo, en Boston, entre la maratón de Boston, nos demuestra que hay actos absurdos de terrorismo contra población inocente. Entonces, proteger a esa población inocente en cualquier país del mundo, yo pongo ese como ejemplo porque fue uno de los más recientes, pero las bombas en los trenes de España o en los aviones, en cualquier otra parte, pues obligan al Estado. Entonces, y por supuesto tiene que haber una investigación penal. Pero lo único que digo yo ahí es que el monitoreo, primero, no puede ser un monitoreo general de todas las comunicaciones, porque entonces no se está haciendo una investigación. Entonces lo que se está haciendo es creando un Estado que domina todo, absolutamente todo, hasta el espacio privado de la ciudadanía. Y eso no es democrático. Segundo, que debe haber un debido proceso. Tiene que haber las normas siempre de excepción de la libertad de expresión. Tiene que haber, primero, un riesgo real de daño a un derecho ajeno. O sea, tiene que haber una necesidad de proteger a alguien de un daño real, a un sector de población. Y segundo, las medidas que se tomen tienen que ser proporcionales a ese daño. O sea, por ejemplo, hay sospecha legítima de grupos que se están organizando para acciones terroristas, por supuesto que eso es legítimo, pero no implica que a todo mundo de una misma religión se le pueda monitorear o se le vea. Bueno, para ser más concreto, en este momento en el mundo desarrollado del norte no pueden querer pretender supervisar a todo mundo que es por ser de religión islámica, por ejemplo, y por eso automáticamente hacerlo sospechoso. Fue lo mismo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial con quienes eran judíos por el simple hecho de ser judíos. Entonces no podemos permitir en el mundo que empecemos, porque así se empieza dándole al Estado poderes de clasificar a la población en segmentos y unos con más derechos que otros, o de crear perfiles, el profiling que dicen en inglés, el crear perfiles de población a la que protegen contra otra a la que le limitan derechos, y entonces empezamos a crear un mundo de discriminación y de separación. Entonces yo insisto en que monitorear comunicaciones es legítimo y se puede hacer, pero cuando es necesario, cuando es proporcional y con el debido proceso democrático. Por ejemplo, si hay orden de juez competente, y especialmente si se pueden hacer las dos cosas, una vigilancia judicial, una autorización judicial y un monitoreo legislativo. Que el Parlamento tenga alguna forma de vigilar las políticas de inteligencia del Estado y de monitoreo del Estado. Eso es lo que mi informe dice. A mí me parecía que no era nada escandaloso, porque no estoy diciendo que no se haga, sino si se hace, que se haga bien. Porque en el fondo una cosa es proteger a la población, pero el Estado también debe proteger su régimen democrático, que son dos cosas distintas. Y no en función de proteger a la población puede debilitar la democracia, porque entonces al final de cuentas es un círculo vicioso que para afectando a la población. Pues si no, empezamos a justificar gobiernos autoritarios, digamos, ¿no? Los libros de Orson Welles, digamos, del Big Brother, digamos, ¿no? Que, pues sí, queremos un Estado regulador, pero no un Estado que se meta a decidir por todos nosotros. Entonces, ese es el balance democrático, no el balance, porque el punto de balance, le digo, no está en medio. A mí la palabra balance no siempre me gusta, para dar la impresión de que es el término medio, y no es el término medio. El balance democrático es buscar la forma correcta dentro del régimen democrático para hacer las cosas. Entonces, sí se puede investigar, sí se puede, y se debe investigar al terrorismo, al crimen organizado, pero se debe hacer de la forma correcta. Y se debe proteger. Lo que pongo en mi informe, por cierto, que también es relevante, es que el derecho a la privacidad es un derecho totalmente distinto, en otro artículo del pacto, pero que el derecho a la privacidad es en el fondo inherente al de libertad de expresión. Son dos derechos distintos, pero van de la mano, porque sin privacidad se intimida, se limita la expresión. Si yo sé que me van a estar monitoreando todo el tiempo, entonces yo ya no digo lo que iba a decir, o no lo digo como lo iba a decir. Entonces, son dos derechos que hay que entender. Por eso es que, siendo relator de libertad de expresión, me tomé la molestia de hablar de eso, porque la vigilancia
violenta la privacidad, pero también violenta la libertad de expresión al mismo tiempo. Casualmente, y ahí sí, les confieso que fue absolutamente casual, a la semana sale pues el escándalo de Snowden, ¿verdad? Pero yo tampoco tuve la culpa de eso. Y entonces ahora el informe se ha vuelto así como que muy relevante. Por cierto que bien recibido por todos, hasta los países que tienen escándalo, porque me dicen, bueno, la posición de ustedes es una posición muy razonable, legítima y correcta. Y yo creo que es importante defender la libertad de expresión por encima de los abusos del Estado en cualquier parte del mundo, y es importante defender la libertad de expresión en el contexto de las relaciones de unos con otros. Y como les dije, 2 palabras, mi próximo informe es el vínculo del derecho a la verdad, a conocer la verdad de las violaciones de derechos humanos, que siempre se vinculó a la justicia y no a la libertad de expresión. Por eso es que hago este ejercicio. El derecho a la verdad era normalmente de los familiares de los desaparecidos, por eso digo que tiene mucha relevancia en Argentina como lo tiene en Guatemala, mi país. Era el derecho de los familiares a que se investigara la desaparición, a que les dieran información y a que se procesara a los responsables y se ubicara a las personas desaparecidas. Y después se siguió hablando del derecho de la verdad, es el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer cómo, por qué y quién ordenó, quién lo hizo y quién lo ordenó las violaciones de derechos humanos. Pero siempre en cuanto a la justicia en momentos de sociedades de transición. Lo que yo digo ahora desde la perspectiva de la libertad de expresión es adicionalmente, si toda democracia se mide por el respeto a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos son una preocupación de todos, todo el tiempo, no solo en sociedades en transición. Claro, en sociedades en transición pues hay un momento importante en que se recompone la sociedad, pero son un problema de toda la vida. Entonces tenemos, las víctimas y sus familiares tienen un derecho privilegiado, pero todos tenemos derecho a saber por qué se violan los derechos humanos, cuáles fueron las políticas de Estado, quiénes permitieron, quiénes lo hicieron y quiénes lo ordenaron. Y eso debe constituirse en un derecho a la verdad sobre las violaciones o a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos de todas las personas en un territorio aplicado en cualquier momento, haya o no acción judicial, sean o no sean víctimas, por el simple hecho de la importancia que la transparencia de un Estado en cuanto a las violaciones de derechos humanos debe ser la base fundamental de proteger la democracia. Ese es mi próximo informe. Muchas gracias.